Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. A ella le reconocieron su condición de generala de la República. Fue primera dama de la nación, sin ser esposa del presidente. Destacó como política, escritora y periodista. Impulsó la construcción del Teatro Sucre en Quito. Remodeló el icónico Parque de la Alameda. Propició la creación de las escuelas de bellas artes en todo el país. Creó el primer jardín botánico. En el siglo XIX logró que las quiteñas dejaran atrás los viejos vestidos negros a cambio de trajes a colores y pudo convencerlas para que los paseos vespertinos de domingo lo hicieran entre ellas y ya no acompañadas de algún hombre. Es en gran medida una de las primeras feministas ecuatorianas que incluso ejerció la presidencia de la República. Ella es Marieta de Beintivilla Marconi, a quien hoy vamos a conocerla en sus diversas facetas. Para este propósito nos acompaña Luis Bisuete Marcillo, historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y doctor en Historia por el Colegio de México. Luis Bisuete es un experto en aspectos políticos, sociológicos y antropológicos del siglo XIX y por supuesto conoce la historia y el contexto de Marieta de Beintimilla. Bienvenido Luis, gracias por charlar con nosotros. ¿Cuál podría ser la definición más breve y específica de Marieta de Beintimilla? Bueno, primero un agradecimiento por la invitación y por poner un tema tan sugerente. Realmente yo le veo a Marieta como alguien que nos permite, o al menos que espero que en la entrevista de hoy nos permita, ver más bien la época. Uh-huh. En todos sus contrastes. Entonces me parece que Marieta es un personaje de contrastes que me permite ver los contrastes mismo del siglo XIX, que es tan complejo y del que a la final del día sabemos todavía muy poco en Ecuador. Vamos recogiendo algunos momentos de la historia de esta mujer extraordinaria. Nace en Guayaquil en septiembre de 1858. Hay retratos y testimonios que dan cuenta de su belleza física, y los relatos hablan de su carácter y personalidad que cuestiona lo establecido y propone nuevas formas y paradigmas. Y allí le pregunto, ¿es esa personalidad que finalmente le permitió a ella convertirse en una mujer poderosa en Ecuador? Tendríamos que definir poder y a quienes estamos viendo en el siglo XIX. Hay que reconocer que no es hasta el siglo XX, por ejemplo, que las mujeres tienen el manejo absoluto de sus finanzas en muchos casos. Sigue siendo un siglo en el que dependen de padres, hermanos o esposos para manejar propiedades, en muchos casos de administradores, pero hay mujeres poderosas y no solo Marieta, si queremos verlo desde ese plano. En sentidos de procesos hay mujeres que están interviniendo en política. Hay mujeres que están convocando a tertulias a las grandes prohombres ecuatorianos de las legislaturas, del Ejecutivo. Hay otras que poco se les presta atención y que Marieta debió haberlas conocido de primera mano, que son las hijas de la comunidad, que estaban encargadas desde 1870 de los hospitales y hospicios en Quito y después de otros del país. Pensemos a estas hermanas, muchos dirían monjas, pero el término correcto es hermanas, que controlaban hospitales, daban orden a los médicos, a los boticarios, a los enfermeros, a los trabajadores. O sea, hay que definir términos de mujer poderosa. Realmente no es la única, hay varias y en distintos espacios que tienen esa capacidad de dar órdenes, llamémoslo así. Y en este caso lo que es interesante es, en una sociedad tan patriarcal como la ecuatoriana del 19, lastimosamente hasta el día de hoy, pero dar órdenes a hombres, que es lo que les hace que a la mayoría de personas les llamen la atención. Y Marieta es una de ellas. Claro, y que es absolutamente inusual ese comportamiento, esa relación con el poder del macho dominante, ¿no? Pero exacto. Definamos
un poco el contexto de la niñez y de la adolescencia de Marieta. Primero, su padre fue el general José de Ventimiglia y su madre una cantante italiana llamada también Marieta, ¿no? De apellido Marconi. La madre muere cuando la niña tenía 4 años y el padre estaba dedicado a las tareas militares y políticas en un tiempo tan agitado en esa materia. Por tanto, sin poder el padre atender a su niña, la envía al internado de los Sagrados Corazones de Quito, específicamente en la Plaza de Santo Domingo. ¿Qué es lo que el sistema de ese momento buscaba en la formación de las mujeres? ¿Qué es lo que pretendían de ellas? ¿Cuál era el modelo que existía para la mujer de ese tiempo? El modelo de la mujer es lo que se busca, o el término adecuado sería el bello sexo. Es lo que se encuentra en los documentos históricos. Es esta mujer apacible, pero depende mucho de la clase. Una cosa se busca de las mujeres populares que tienen sus propias dinámicas. Hay que reconocer a Marieta como una mujer de las élites económicas y de la vieja aristocracia guayaquileña y quiteña. Pero venida menos también, ¿no? Venida menos en algunos momentos de su vida. En algunos momentos, y sin embargo estudió en los Sagrados Corazones, que es las primeras escuelas que llegan con García Moreno, femeninas, que logran perennizarse, que eventualmente se terminan haciendo para un grupo selecto de señoritas, cuando al principio no fue pensado así. Entonces es una educación católica de que, si bien vienen a menos, no tienen grandes haciendas. Marieta no tiene una gran hacienda, tiene una finca, pero pongámonos a pensar cuántas mujeres y personajes tenían una finca en el 19, sigue siendo de mediano propietario para arriba, y de alguna manera es una mujer privilegiada. Entonces, es una mujer privilegiada. Tratan de darle una educación virtuosa, y es interesante que terminen en ese internado porque es un resultado del proyecto garciano de República Católica. Mismo proyecto que unos años después de su fundación y de la oposición del padre de Marieta, termina dejándola huérfana. Cuando tiene 11 años, Marieta queda huérfana de padre también, ¿no? Y su padre es fusilado por orden de García Moreno, tras una insurrección en su contra. Su hermano menor, José Ignacio, también debe huir del país porque había la orden de matarlo, dicen algunos historiadores. Y el familiar más próximo a ella era su tío Ignacio, ¿no? Es este político y militar quien finalmente tiene que hacerse cargo del cuidado y crianza de Marieta, a pesar de que él tenía también serias limitaciones por su actividad tan agitada. Yo creo que sí. A la final, la cuestión de familia ampliada del 19 lo pone en compromiso a Ignacio para hacerse cargo de Marieta, y eventualmente hay que entender que Ignacio no deja su carrera militar dentro del garcianismo. A pesar de que han fusilado a su hermano, Ignacio sigue su ascenso militar y sigue criando a Marieta con todas las limitaciones que, insisto, siguen siendo limitaciones para alguien que tiene cierta cantidad de propiedades, casas y otras cosas. Pero también está la familia de Marieta, tías, o sea, la familia tenemos que concebirla para el 19 mucho más amplia de lo que la concebimos ahora día. O sea, hay tías que están relacionadas a Marieta también, incluso en su huida a Quito, años después. Ajá. Ignacio no está casado, no tiene hijos. ¿Qué ocurre con él? Realmente es bastante inusual que no se case, pero creo que Ignacio vive una acelerada ascenso en su carrera. Con todas las limitaciones, recordemos, tiene un hermano fusilado al que lo acaban de fusilar acusándolo de traición. Y a pesar de ello sigue su carrera militar, a la que tiene que ponerle atención. Ciertamente parece ser que un matrimonio para un militar con ese perfil no es una opción muy creíble, más aún cuando tiene que
una época muy agitada en la que están ahogando justo después de la muerte de su hermano, y en los siguientes años el garcianismo empieza una lógica de aplacar las invasiones desde el sur del Ecuador de los mismos militares con los que Ignacio compaginaba políticamente. Y el padre, que es fusilado por García Moreno, es un opositor, disputa el poder con García Moreno. Es complejo. ¿Cuál es el rol de él? ¿Por qué es una víctima finalmente de García Moreno? Más que una víctima, creo que tenemos que entender el contexto, porque realmente en el 19 los fusilados eran muchísimos. Cualquier levantamiento del poder lo ordenaba, no solo García Moreno. Pero el detalle es interesante porque cuando vemos al padre de Marieta en 1861, en los primeros años de la década del 60, él está participando contra los marxistas, o sea, es parte del ejército en las campañas garcianas para unificar el poder. Es un militar que está haciendo carrera y que está cumpliendo sus funciones como militar de carrera, como vemos que pasa con Ignacio después. Ahora, en el 69, lo que sucede es que Gabriel García Moreno da un híbrido de lo que estaba acostumbrado a la política ecuatoriana. Normalmente sigue un patrón. Cuando el gobierno no cumple con los ofrecimientos, el pueblo es capaz, o al menos eso dicen las actas de las revoluciones, el pueblo pide para sí mismo de nuevo el poder. Entonces, estos revolucionarios se convocan públicamente para ser los voceros del pueblo, hacen una revolución, convocan a una asamblea, hay una nueva constitución y se instala un nuevo gobierno. Pero en el caso del 69, que es distinto a 1845 y 61, cuando sucedió lo que les estoy relatando, en el 69 García Moreno da un golpe siendo candidato presidencial. Es básicamente un golpe de Estado con esta lógica que les acabo de describir, como de revolución. De hecho, ellos hablan de una segunda revolución para reforzar y defender los principios de 1861, que es el año en el que García Moreno logra ser presidente. Entonces, lo que hace José Beitimilla es básicamente decir, esto no es la voz popular que habla en una revolución. Esto es un acto autoritario y se levanta en armas en Guayaquil en defensa de la República y en defensa de esta capacidad de representación del pueblo, negándole esa imagen a García Moreno y su levantamiento de Quito. Pero como García Moreno triunfa, básicamente José es derrotado y ajusticiado por oponerse básicamente al régimen imperante, que se decía detentor de los principios republicanos. En 1876, septiembre de 1876, Marieta había cumplido 18 años y en medio de una revuelta militar de su tío, en Guayaquil, ¿no? Donde lo proclamaron jefe supremo de la República y desconocieron al presidente Antonio Borrero. Allí Beitimilla ocupa Carondelet, va con sus hermanas y su sobrina huérfana. ¿Qué papel cumple a partir de ese momento, Luis? ¿Qué ocurre con Marieta? ¿Cuál es el rol que desempeña? ¿Se involucra en tareas de primera dama sin serlo? Entiendo, por delegación de su tío. Realmente no tenemos muy claro todavía para el 19, como estamos acostumbrados a ver en el siglo XX, que la primera dama tenga tareas específicas en términos de cuidar el palacio, como hacían muchas, hacer eventos, cuidar de los eventos diplomáticos o de la cuestión alrededor del INFA, como lo vemos para muy tardado del siglo XIX. Esa es la imagen que tenemos de la primera dama. Claro. Pero el 19, más bien son mujeres muy cercanas, en algunos casos sí, en algunos otros no, a la gobernanza. Y Marieta está muy imbuida de la gobernanza, sobre todo, diría yo, una vez que su tío se ha puesto en el poder, proclamado como presidente constitucional. Y si bien la revolución lo eleva a la presidencia en el 76 como jefe supremo, Ignacio no tiene este halo constitucional y republicano, no lo va a tener como presidente hasta 1878, cuando la Convención Nacional, que después de su triunfo convoca, básicamente lo embiste con esa capacidad constitucional y republicana.
Entonces Marieta, siento que porque es una laguna de su juventud en los primeros años del gobierno de su tío, no está tan presente como en la época en la que él es presidente constitucional, porque las azonadas, los levantamientos son demasiados. Es un régimen que durante casi 2 años tiene que estar combatiendo para legitimarse y al mismo tiempo cumplir con ciertas otras cosas para que el pueblo no lo desconozca. Claro, son momentos turbulentos, ¿no? Nada es estable políticamente. Hay una condición incierta para todos, para quienes ganan el poder en las urnas, en el campo de batalla o lo que quiera. No hay la certeza de nada, pero la joven Marieta tiene un papel protagónico. Luis dice más cuando él ya es un presidente constitucional, pero mientras tanto está fogueándose y está también adquiriendo ciertos conocimientos. Se sabe, por ejemplo, que recibe clases de canto de don Aparicio Córdoba, este músico quiteño, autor del primer pasillo académico titulado Los Bandidos, y que nosotros hemos puesto en este programa en otras ocasiones. Y allí le pregunto al historiador, esta búsqueda de la interpretación musical de Marieta nos sitúa ante una mujer que estaba muy interesada en la expresión artística y en la expresión de su propia personalidad en las artes escénicas. También tiene que ver con su madre, creo yo. Ajá. Es todo iba alrededor de su madre, que muere cuando, sin que ella tenga registro de ella, pero que seguramente tiene por voz oral una referencia. Por otro lado, también se espera ciertas mujeres de élite que sepan o tengan ciertas dotes, no necesariamente, y hay otras que para la época de Marieta y su juventud son autodidactas absolutamente. Entonces Marieta, mientras está aprendiendo canto con su profesor, también está leyendo autores, y hay que decirlo, autores del liberalismo católico, autores del liberalismo más tal. Hay una gama muy amplia que todavía hay que rastrear en las lecturas de los hombres y mujeres del 19, pero entre los favoritos están Montalembert, que dentro de los católicos liberales, seguramente Marieta lo revisó, y se está aproximando a otras teorías básicamente que están en boga, que vienen con la prensa. Muchas veces no vienen con títulos, sino vienen sin autor. La prensa guayaquileña es muy florida en incluir, o sea, en ser el lugar de entrada para las ideas liberales desde el puerto. Y obviamente después llega Quito. Esta faceta más académica de Marieta se va a ver sobre todo a fines del siglo XIX y se va a ver enriquecida aún más en su exilio, pero esa parte todavía no llegamos. Pero ya hay lecturas tempranas que no van a estar registradas en las fuentes, antes por lo menos, porque el liberalismo católico y otros autores eran considerados pecado. Y hay que recordar que si bien eran liberales, Marieta y otros librepensadores no dejaron de ser católicos, creyentes y practicantes. Ahora, esta mujer tenía una predilección también por el ornato, estaba muy interesada en la ciudad, en sus entornos, y se hace cargo de una remodelación del Parque de la Alameda, el más antiguo de Quito, ¿no? Donde los quiteños se encontraban. Dicen que ella ordena una remodelación y ocurre además un cambio importante de las mujeres que solían habitualmente hacer un paseo el domingo por la tarde acompañadas del hombre de la casa. Es Marieta quien les propone que lo hagan entre mujeres y sin compañía de hombres, mostrándoles sus propias capacidades e independencia. ¿Es esa la postura que se adopta? Es difícil considerar que solo ella era la que anunciaba eso. Hay dos posiciones contrapuestas absolutamente, y justo es en la época en la que ella está muy cercana a su tío. Mientras ella está haciendo estas reformas, cuando se ve las fotografías de ella, usa vestidos negros también, pero tienen una moda muy europea inusual a la que se estilaba entre ciertas mujeres de élite ecuatorianas. No es que Marieta rompa con una idea del siglo XIX colonial. De hecho,
es una idea que se instaura en el garcianismo. Las mujeres durante el marxismo antes tienen colores rojos vivos. Entonces Marieta lo que está haciendo es recuperar una vieja tradición de vestimenta con una nueva moda, diría yo, en contraposición a algo que estaba sucediendo muy interesante. En 1880, Juan León Mera publica un libro que se llama La Escuela Doméstica. Y en La Escuela Doméstica no es que Juan León Mera propone, sino que resume cómo debería ser la vestimenta de una mujer. Y a mí me encanta hacer esta contraposición con Marieta, porque Marieta es absolutamente lo opuesto a lo que los conservadores proponían aquí. Uh-huh. Y Marieta tiene vestidos sumamente detallados, ostentosos en algún cierto punto de moda, comparando con lo que les voy a describir ahora. Mera lo que decía es traje negro con velo cubierto, absolutamente simple, sobrio, sin joyería y sin excesos. Y hay fotos de muchas de las que ellos los liberales denominaban las beatas quiteñas, uh-huh, con esa vestimenta descrita por Mera. Entonces, cuando uno toma la vestimenta de Marieta de esos años y la vestimenta de estas beatas quiteñas, la diferencia es abismal. Y obviamente no solamente es la vestimenta, es el peinado. Marieta tiene unos tocados muy llamativos en sus fotos. Pero es claro que no es la única. Las mujeres guayaquileñas, en cambio, con menos fuerza del conservadurismo en ese puerto, también tienen ese tipo de tocados. Isabel Tovar es un ejemplo de ello. Por ejemplo, en Guayaquil. Qué interesante lo que nos cuenta Luis Bisuete, porque la moda, la vestimenta tiene mucho que ver con las condiciones económicas, políticas, con la manera de entender a la sociedad. Y Marieta, claro, había adoptado las formas europeas porque tenía un gran influjo europeo. Ya veremos más adelante amigos con los que ella se vincula en nuestra ciudad y cuyas calles llevan sus nombres, ¿no? Hay ilustraciones bellísimas, Luis, de ese tiempo que muestran un parque de la Alameda con una majestuosa cerca de hierro, gente elegante paseando, ¿no? Se dice que en un momento dado un jardinero francés que había venido para arreglar el parque pretendió que este parque se parezca a los jardines del Palacio de Versalles, nada más y nada menos. Pero este último propósito demuestra que la estética y la moda francesa eran los modelos que estaban siguiendo las élites. No necesariamente las élites. La referencia que haces es garciana pura. Quien empieza a ponerle el ornato es García Moreno. Este jardinero francés viene con García Moreno. Así es. Y es una línea muy de gusto de García y de los conservadores, una cercanía a la Francia del siglo XIX, a la Francia imperial de Napoleón II. Es el modelo que ellos siguen, y es sobre todo porque es una Francia que, a pesar de todo, sigue siendo, con todos los embates a los ojos de los conservadores, sigue siendo católica. Entonces no le ven problema con que siga también esa estética, porque la cuestión estética también está en la disputa de estos sujetos en términos políticos. Si hay algo que convergen conservadores y liberales es en estética europea. Entonces Ignacio y los demás continuarán con esa línea, con ciertos detalles más o menos, pero esta cuestión del ornato de la ciudad es algo que va más allá de los gobiernos, porque también influye el Consejo Metropolitano, el municipio que ahora conocemos, claro, que también va a cofinanciar estos cambios. Claro, un municipio que tiene un papel protagónico desde que se instaura la colonia, ¿no? Municipio que llegaba incluso a reconocer títulos de profesionales. Eugenio Espejo tiene que ir a dar un examen en el Cabildo de Quito para que se reconozca su condición de médico, y allí le condicionan, ¿no? Dado que sus enemigos políticos lo fustigaban siempre, y el municipio le dice: durante un año va a tener que probar que en efecto es un médico que tiene los conocimientos necesarios. Pero volvamos a Marieta de Veintimilla, esta mujer que termina siendo
llamada también como la generalita, ¿no? Ya hablaba Luis Bisuete respecto de la vestimenta, ¿no? Y Marieta, no obstante, termina convirtiéndose en el ejemplo a seguir, contagia desde lo estético, ¿no? Formas nuevas de vestir. Eso produce un quiebre en la manera de cómo mirar lo estético, la vestimenta. Marieta me muestra más bien un quiebre, no por ella misma, sino un quiebre que se estaba dando en la época, una resistencia, digamos yo, porque estoy seguro que otras mujeres, igual que ella, vestían de una manera inusual al intento de control conservador del bello sexo, como les dije, que se referían a las mujeres. Pero es imposible también no ponerse a pensar que la cuestión comercial y económica tiene mucho que ver. Y por Guayaquil está entrando la moda con producto, con materialidad de vestidos, de propagandas, de noticias sobre nombres de diseñadores y estilos. Entonces, también tiene, más allá de los sujetos, también que ver la cuestión comercial de un puerto de Guayaquil muy activo en el Pacífico. Estas propuestas, más allá de lo comercial, pero estas propuestas que surgen de las mujeres también y de las condiciones del comercio, y además esto de imitar o aceptar lo que algunas mujeres decían, libérense de los hombres, salgan, caminen por sí solas, no resulta siendo un desafío a las formas predominantes del poder masculino. Tenemos que recordar que se están proponiendo en una época en la que teníamos no solamente en la que ella irrumpía contra ciertas lógicas normalizadas sobre el cuerpo de las mujeres en Quito, sino también de un tío al que se le estaban reactivando los levantamientos. Entonces, creo que en las fuentes se termina perdiendo esto de Marieta incitando a otras mujeres, porque en general es la oposición a ella y a su tío. Todo lo que los Ventimilla digan está mal, es pecado. A los Ventimilla se les acaba, para estos años 78, 82, 1878, 1882, se les están acabando los aliados. Hay grupos de liberales que se están oponiendo. El mismo Eloy Alfaro, que los había apoyado en el 76, los está básicamente haciendo oposición de Esmeralda. Y hay una lógica muy masculina también de los liberales y los conservadores que intentan dejar como incompetente al gobierno, y estoy seguro que a Marieta como alguien también desubicada en su época, liberales y conservadores opositores, y hay un patrón de esta lógica masculina patriarcal, si queremos llamarlo desde ese modo, empieza a encontrar en las alegorías femeninas una forma de ridiculizar a la masculinidad, llamémoslo en términos conceptuales, a la masculinidad de Ignacio y su gobierno. Es una madeja de años muy conflictivos en el que cualquier disrupción es mal vista y que lo femenino es usado para denigrar también. Quiero darles datos interesantes. Ella tiene vínculos importantes, mientras su tío está en el poder, con científicos del extranjero, cuyos nombres o cuyos apellidos constan en calles de Quito. Empiezo por la calle Wimper, ¿no? Es en honor de Edward Wimper, ascensionista francés. Teodoro Boll, que es un geógrafo, también amigo de Marieta. Luis Sodiro, que es un botánico, con quien ella funda el primer jardín botánico de Quito. Y allí le pregunto a nuestro invitado, ¿esos nexos con gente vinculada a las ciencias devela una formación exquisita de una mujer ilustrada? Marieta, desde su matrimonio con Lapierre, que también enviuda muy rápido ella, sí, tiene un particular interés en su crianza, exactamente por algo que normalmente no se les da acceso a las mujeres, y que yo digo, en lo que estoy investigando ahora, que privilegiadamente tenían
sobre todo ciertas hermanas, monjas, muchos dirían, pero desde otro lado. Ella es una libre pensadora. Y este interés de la ciencia con ella empata en un movimiento que Alexis Medina, un colega que vive en Francia, ha visto con mayor detenimiento, y es el interés por el positivismo, por la ciencia, hechos comprobables, medibles. Marieta, los contactos que acabas de nombrar son científicos, exploradores. Marieta está entusiasmada, como muchos otros hombres y mujeres en América Latina, por el positivismo y por las ciencias. Sodiro, a pesar de ser un jesuita, no sale como otros después de la muerte de García Moreno y se arraiga alrededor de la biología. Seguramente tiene algún vínculo con otros científicos, pero los que acabas de nombrar son los más interesantes. Claro. Esta mujer dominaba el francés, por cierto, ¿no? El idioma de la cultura en ese momento, y por eso es que había también una facilidad y una afinidad, aparte del positivismo que planteas. El icónico Teatro Sucre, que es otro de los símbolos de esta ciudad, probablemente muchos desconocen que es obra de Marieta de Vintimilla, ¿no? Ella había impulsado la construcción y este teatro fue fundado en noviembre del 86. Ya, por cierto, no estaba, entendería yo, ella ya cercana al poder. Pero hay un espectáculo en el que actúa un pianista francés, el capitán Boyer, y compañías de teatro venidas de Lima, ¿no? De nuevo, esto confirma los vínculos de la sociedad entonces, de la sociedad ecuatoriana, con Francia, pero también con Perú. ¿Qué nos puedes decir respecto de eso? De hecho, es muy interesante. Hay algunos historiadores que se han enfocado últimamente en estos vínculos fronterizos. Una vía de contacto, y lo han visto sobre todo quienes estudian marxismo o los primeros años del garcianismo, con Colombia. Hay mucho emigrante colombiano y mucho intercambio con el norte hacia Pasto y sobre todo después hacia Bogotá, pero una faceta de la historia que ha sido como relegada es la frontera sur, y lo acabas de apuntar bien, el vínculo con Paita, con Tumbes y con Lima. Y hay muchos, y Marieta no es la única. Ciertamente era central para ella, pues ella decide irse allá después de que su tío es derrotado en 1883. Pero hay otra mujer, se llama Lastenia Larriba de Jona, que funda el primer periódico editado y escrito para mujeres en Guayaquil. Qué interesante. El Tesoro del Hogar, y los vínculos nos llevan al Perú una vez más. Por esa condición natural que generaba comunicación entre Perú y Guayaquil. De hecho, es una condición heredada, la conexión entre el Callao y Guayaquil. Es colonial, es antigua, pero sobre todo desde el 80 hacia finales del siglo XIX se cimenta aún más, porque Guayaquil depende en muchos casos de Lima, incluso para recibir noticias. El telégrafo sigue la línea desde Europa a Brasil, baja por el Cono Sur y vuelve a subir a Lima, y las noticias que nos llegaban a nosotros eran vía Lima, vía esta ruta del telégrafo. Entonces Lima se convierte, en términos de noticias y otras dinámicas, en un punto mucho más importante que la ruta del norte. Aparte de esto, yo quisiera también matizar con, ya mencionaste algo de su matrimonio, ¿no? Pero quiero anticipar esto. Se dice que esta mujer jovial, alegre, tenía una predilección por el carnaval, ¿no? Y es en medio de esa celebración que dentro del palacio, al parecer, se quiebra una pierna, y el médico que la atiende, el doctor Fidel Castillo, casado él, termina enamorándose de la joven. El tío de Marieta, Ignacio, furioso con el romance, decide encarcelar al médico. Y el historiador Ricardo Descalzi, nieto de Fidel Castillo, testimonió que ese suceso en efecto ocurrió, y que la sentencia que había recibido Castillo de parte de Vintimilla era la de castrarlo, episodio que finalmente no ocurre porque intercede
la esposa de Castillo, una guapa riobambeña, y logra que se lo perdone, ¿no? ¿Qué muestra ese comportamiento del poder y del amor en la vida de esta mujer? Me lleva más bien a pensar en las lógicas de la vida matrimonial, del amor del siglo XIX, y es que hay que reconocerlo, muchos en el XIX, no todos, algunos, no se casaban, vivían en lo que la iglesia en ese momento llamaba adulterio, a pesar de que vivían años juntos, tenían sus hijos, simplemente no habían optado por el matrimonio. Vivían en pecado. Vivían en pecado. Según ellos, entonces. Según ellos, sí. Entonces, no es una sociedad promiscua, como muchos dicen, sino una sociedad que no le da cierta significación a ciertos rituales. Ahora, Marieta es una viuda, muy joven, y no es inusual también que haya relaciones extramatrimoniales, haya secuestro de mujeres que se van con su amor. El amor es algo complicado que todavía los historiadores estamos indagando. Nosotros estamos acostumbrados al amor del matrimonio. Dos personas se enamoran y se casan. Hasta entrado el siglo XX, la cuestión del matrimonio y el amor podían ser absolutamente separables, porque lo que se pensaba era la subsistencia, las lógicas de negociación, etc. Entonces, sí podía irrumpir en las lógicas del matrimonio, porque muchas parejas no se casaban por amor, porque las lógicas del matrimonio eran distintas. Claro, no era un amor en tiempos de cólera, sino en tiempos de guerra, ¿no? Exactamente. Parodiando. Ella llega a tener un hijo, finalmente, ya dijiste, Lapierre es el esposo, Antonio Lapierre, y tiene un hijo del mismo nombre, Antonio, ¿no? Que muere poco después de haber nacido, con gastroenteritis, ¿no? Y también después muere Lapierre con fiebre amarilla. Ese episodio marca el vínculo definitivo de Marieta con la política activa, decide olvidar su pasado reciente y dedicarse a la política. Las mujeres del 19, sobre todo, tenemos muy pocos rastros de la vida política de mujeres populares que lo ejercían. Las cajoneras, o sea, hay distintas formas de ejercer política en el 19. Dado el que estamos viendo a Marieta, voy a enfocarme en las de élite y de cierta aristocracia. Podemos decir que tienen un rol protagónico. Y que más allá de su condición de madres o no, de haber enviudado o no, de haber perdido a sus hijos o no, muchas están abocadas, quieran o no aceptarlo, incluso las católicas, que decían que no, la mujer no debe interferir en política, hacían política. Entonces, Marieta se sube a ese tren de mujeres que tienen ciertas conexiones, que pertenecen a ciertos círculos letrados y políticos de los que ella participa. Claro, pero esta voluntad expresa y tan apasionante que ella tiene en un momento dado, te digo, es a partir de quedar viuda y de quedar sin su hijo. Ignacio de Ventimiglia también estaba en condiciones de compartir o ser ayudada por él en términos de ejercer el poder. Yo no tenemos fuentes para afirmar que Marieta decide por enviudar y quedarse sin un hijo eso. Sin embargo, sí resulta conveniente. No tiene el peso social que dicen, tú tienes que ser buena esposa y tienes que ser buena madre, porque ha enviudado y ha perdido un hijo. Entonces, no tiene ese sojuzgamiento encima de ella. No se le exige, pues no lo tiene. O sea, realmente es una mujer que tiene a su tío y que participa con su tío en un contexto muy privilegiado que otras mujeres no tienen. Y es que tu tío, soltero, te dé cierta libertad también de ser su consejera, porque parece ser, por las fuentes, que Marieta tiene un rol de consejera muy interesante frente a su tío. Una consejera con poderes, ¿no? La historia recoge que Ventimiglia decide en ese momento vivir en Guayaquil, ¿no? Y al parecer, según la visión de algunos historiadores, no se dedica
a gobernar estrictamente. ¿Es en estas circunstancias que encarga el poder a su sobrina o qué hay detrás? Hay detrás realmente un relato, y tengo que nombrar porque es un trabajo que hemos hecho en coautoría de seguimiento. Fernando Muñoz Miño y yo hemos rastreado que Ventimilla, o el septenio de Ventimilla, de gobierno de él, es uno de los menos estudiados en Ecuador. Está un texto que Fernando y yo estamos preparando, que es inédito, y está un texto de Carlos Espinosa dentro de los historiadores profesionales que nos hemos formado. De ahí, lo que hay antes sobre Marieta, sobre Ventimilla y su época, es escrito a partir de los relatos de la familia Robalino y de otros funcionarios opositores que conservaron fuentes, y el texto eje en esto es Orígenes del Ecuador hoy, en su tomo respecto de Ignacio de Ventimilla. Entonces, que recoge y se alimenta de los opositores, de la fuente producida por el opositor. Entonces, Ventimilla y su gobierno es categorizado como ignorante, como descuidado, como despilfarrador, pero no se ha hecho una lectura crítica de verdad de cómo fue su gestión. No, los historiadores todavía no nos hemos sentado a evaluar, sino que lo que se tiene a la mano es lo que se escribió sin cuestionar a la oposición que describió al gobierno. Y desde el odio político, ¿no? Desde el odio político, exactamente. Entonces yo diría que hay ciertas cosas que se le achacan a Ignacio y a sus colaboradores, porque lo que gobierna no es el presidente, sino es él y su pacto de círculos políticos alrededor que sostienen al gobierno en las distintas regiones, no solamente en Quito y Guayaquil. Entonces, hay que todavía evaluarlo. Sin embargo, cuando sucede lo que tenemos predominantemente de la imagen de Marieta como alguien que se supone ejercía el poder, es una época de guerra civil. Ignacio está en Guayaquil, primero porque el país está metido en estado de guerra desde que en marzo de 1882 se declara dictador, porque es claro que sus partidarios no van a ganar las elecciones. Pedro ¿Por qué Guayaquil? ¿Por qué en Guayaquil? ¿Por qué está allí? Guayaquil tiene una tradición militarista, liberal, muy vieja, y era el apoyo incondicional de Ignacio, que lo había llevado a encabezar la revolución de 1876 y que lo estaba sosteniendo después de eso también. O sea, la tropa adepta que tenía Ventimilla estaba sobre todo en Guayaquil y en otras ciudades. Uh-huh. Y mientras tanto en Quito estaba Marieta. ¿Y qué rol cumplía en Quito? Ella era la habitante número 1 del Palacio de Carondelet. Básicamente, tenemos que incluso imaginarnos un palacio distinto, porque claro, es un palacio con estas etapas en las que funcionan también las cámaras legislativas que al declararse dictador están disueltas, pero que también convive con los ministros. Y lo que tenemos es el relato del mismo Luis Robalino Dávila, una vez más, que a pesar de los odios familiares que hay alrededor de eso, le reconoce a Marieta un rol, describe un rol de Marieta muy importante en estos años, sobre todo desde 1882. Lo que tenemos es alguien que está muy al tanto de lo que está pasando en el país, o sea, sabe cuál es la condición de su tío en Guayaquil, sabe cuáles son los apoyos con los que cuenta su tío y está pendiente. La tropa fiel a Ventimilla en Quito, menor que en Guayaquil ciertamente, pero todavía está en Quito acantonada. El problema de la inflexión es que el ministro Bernaza, ministro del Interior, Escipión Bernaza, ¿no? Exactamente. Bernaza decide que la dictadura, que es el término con el que se describe el mismo gobierno de Ventimilla desde el 82, es insostenible. Y planifica o está planificando esta lógica de la que hablábamos antes, convocar una vez más a una revolución, firmar un acta, convocar a una constituyente y una nueva presidencia. Pero Marieta se adelanta y ahí es cuando, según el relato de Robalino, mide fuerzas con Bernaza. Y la tropa termina por ella misma y por sus nexos familiares con su tío, cediendo frente a ella en perjuicio de Bernaza a ojos de él, y es ahí creo que se construye el hálito de la generalita.
poner Hay una escena a su que favor. se describe, ella sola en la Plaza Grande, frente a la tropa, convenciéndoles de desistir de la sublevación. ¿Te imaginas que eso es así? ¿Hay registros que dan cuenta real de que así fue el suceso? No he encontrado registros, pero el relato de Robalino en el caso de esos años me parece muy creíble porque sus antepasados fueron funcionarios, viejos de la época de Borrero y gente privilegiada que tenía posibilidades de guardar archivos. Además del relato oral que Antonio Robalino pudo haberlo pasado a Luis. Entonces, creo que hay una posibilidad de que ella haya librestado a la tropa contra Bernaza y de que haya organizado ciertas lógicas para defender Quito, porque lo que ella hace es una defensa de Quito frente al ejército restaurador de estos caudillos que hablábamos que se habían unido en la sierra, que estaba rumbo a Quito y que en comparaciones estaba en desventaja y que tenía una figura femenina que le hacía la contra y que los católicos en cambio dijeron que terminó ganándole la guerra. Es interesante porque no es otra mujer de carne y hueso, es la Virgen del Quinche. Mientras ella está moviendo la tropa, los católicos llevaron de Quinche a Quito la imagen y encabezaba la imagen las ceremonias alrededor del derrocamiento en Quito. Y de hecho los documentos que se generan una vez que vencen los católicos, los restauradores, es la Virgen del Quinche derrocó a Ventimiglia. Claro, pero previo a ello Bernaza también fue arrestado, ¿no? Sí. Y ella asumió el poder ejecutivo y la jefatura máxima del ejército. ¿Eso es así? No he encontrado yo documentos que digan que ella asume, porque el que tenía que firmar ese decreto es su tío. Y su tío estaba en funciones en Guayaquil, recordemos eso. Lo que ella encabeza es la defensa de Quito. Constitucionalmente ella no podía, porque no era ciudadana. Las mujeres no tenían derecho a la ciudadanía. No había todavía esa condición, claro. En enero del 83, de 1883, hubo nuevos ataques, ¿no?, en su contra por parte de los conservadores, y ha citado lo que ocurre incluso con la Virgen del Quinche. Entre los conservadores, Francisco Javier Salazar, que después fue ministro de Defensa de García Moreno, ¿no?, cuando este es asesinado. ¿Qué ocurre con ella a partir de ese momento? ¿Viene su prisión? ¿Viene el exilio? Viene la prisión de ella y de su familia. Hay registros que son las mujeres de la familia Ventimiglia las que están apresadas en Quito. Su tío tiene que huir. Y la condición de la prisión es la condición de prisión del 19, para exilio. No es como para tenerla encarcelada y encerrada, sino aprisionarla para conducirla al puerto y enviarla en una goleta, en un barco, fuera del Ecuador. Eso es la condición por la que ella es apresada. Además de eso, es básicamente, son despojados de sus propiedades. Ajá. Se les confiscan las propiedades como para que el Estado el nuevo gobierno pueda resarcir los costos de la guerra. Pero hay algunas fuentes que dicen, y es interesante, que recibe la ayuda del arzobispo de Quito como para precautelar sus bienes, como guardados los bienes de menaje dentro de la casa de la ciudad y también de la quinta. Ajá. Una casa lujosa en el centro de Quito, ¿no? No sé si tú ubicas el lugar exacto. Me parece que es Guayaquil y Espejo, ¿no?, esa casa esquinera. ¿Tú tienes esa información, Luis? Habría que consultar a Jurado Novoa, que en su libro de las calles y las casas de Quito, pero realmente es una casa, tiene que ser cerca de la plaza, que implica poder y prestigio también. Ahora, estamos a una cuadra de la Plaza Grande. Ahora, en esa etapa, estando ella en Lima, se vincula también mucho más con la literatura y el periodismo, ¿no? Escribe en un diario limeño llamado El Proscrito, ¿no? Después publicaría ya de vuelta en Ecuador, traería una publicación hecha en Lima titulada Páginas del Ecuador, donde confronta con sus adversarios políticos. Defiende obviamente al gobierno de su tío, al gobierno ya que había concluido,
y muestra ella una condición de polemista, ¿no? Ahí se me ocurre que era tan filuda como el propio Montalvo, refiriéndose a un canónigo Vicente Nieto, ¿no? A quien después le llama mujer cínica, porque Marieta le dijo, era alto muy alto, negro muy negro, y nervioso como una señorita, ¿no? Esto supongo que le generaba mucha tormenta en su vida a la propia Marieta con sus adversarios. Sí, de hecho, a ver, hay que entender que Marieta publica Páginas del Ecuador en el exilio, escrita ya mismo, muchas cosas de memoria, muchas otras retomadas de otros trabajos. El trabajo de la única que ha visto Páginas del Ecuador como dándole su sitial en la historiografía ecuatoriana es Ana Buriano Castro, una historiadora uruguaya residente en México que trabajaba Ecuador como tema de investigación. Y Ana nos sugiere que ella se inserte en la ensayística liberal. Y en esta ensayística liberal trata de responder, es historia sí, pero una historia que trata de responder al momento político que está afrontando, y ella lo escribe a finales de los 80, en los 90, del siglo XIX, de gobiernos católicos que se habían sucedido ya uno tras otro, defendiendo a su tío. Y ella tiene en esta obra una concepción de la historia que les va a chocar a los liberales que la derrocaron, que les va a chocar a los conservadores que la derrocaron, y a los progresistas, que es la nueva tendencia de la que se habla para esos años, y es que para ella la historia se arma en el conflicto. Ella la describe es como el viento tumultuoso, o sea, la historia no se mueve si no es conflicto, no es quieta, no es estática, no es quieta, y básicamente es disruptivo con la concepción de la historia que los conservadores que se habían intronizado para escribirla lo tenían. Y probablemente ella cala perfectamente con esas concepciones que hasta hoy pueden seguir vigentes, ¿no? La política es disrupción, es confrontación y es dialéctica al mismo tiempo. En fin, Luis, llegamos al final. Si quieres mencionar algo más sobre ella que no hayas dicho, de modo que nos quede grabado, ¿no? Esta imagen que tenemos de ella. Marieta es una libre pensadora que después termina volviendo a Ecuador como beneficiaria del decreto de Alfaro de que los exiliados pueden volver al país después de la Revolución Liberal, pero hay algo que nos deja ver, y es que es alguien que irrumpe de nuevo críticamente. Es crítica de Alfaro, no tolera al radicalismo alfarista, y de hecho se acercará a la tendencia del liberalismo opositora. Ahí es frente a ellos quien dará su conferencia sobre psicología moderna en 1906, y morirá un año después reuniéndose contra ciertos, dicen algunos relatos, de paludismo en las confabulaciones contra Alfaro. Que contrae en el Chota, ¿no? Mientras buscaba reclutar soldados. Así es, pero muerta, Eloy Alfaro reconoce, preside él las ceremonias fúnebres, las honras fúnebres, y también se reconoce la condición de generala. Ese es Marieta Veintimilla. Muy bien, muchas gracias a Luis Bisuete, historiador que nos ha ilustrado en esta vez con un tema tan sugerente, el de Marieta de Veintimilla y el siglo XIX. Mil gracias, Luis, por compartir con nosotros, y te mandamos un gran abrazo, lo propio al público que nos acompaña semana a semana a través de Radio La Red 102.1 FM los domingos a las 10. Si usted no puede escuchar, hágalo en nuestras redes sociales. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz en YouTube, en TikTok, en Space, en Instagram, en fin, en todas las redes posibles. Un gran abrazo, amigos, que disfruten de la vida, cuídense, hasta pronto.